Entonces, encontrar las ideas que tienen que estar. Claro. Bien, vamos a dar inicio a ustedes a lo que es la clase de biología el día de hoy. Tenemos para hoy el tema de la herencia biológica, genética y sus principios. Vamos a tratar de irlo desarrollando pues conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Y siempre agradeciendo sus aportes para cada uno de ustedes, de manera que podamos participar, ¿verdad? Quiero manifestarles, por si pueden apuntar ahí, tenemos un trabajo para subirlo a la plataforma el día jueves, que son la biografía de Gregorio Mendel, las 3 leyes de Mendel y un ejemplo por cada ley, por favor, ¿verdad? Eso lo tenemos que investigar y subirlo el día jueves a la plataforma. Sería entonces la biografía de Gregorio Mendel, las 3 leyes de Mendel, las 3 leyes de la herencia biológica y también, ¿verdad? Un ejemplo por cada una de las leyes, ¿verdad? Para poderlo dejar ahí en la plataforma. Entonces el día de hoy les decía, vamos a trabajar lo que es la herencia biológica, genética y sus principios. Uno de los grandes, siempre se ha hecho esa gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que se transmite la herencia biológica? Y conforme el tiempo ha ido pasando, nos damos cuenta que la herencia biológica se transmite de generación en generación, de padres a hijos. Los padres son los encargados de transmitir los caracteres de una forma directa, de padres a hijos. Estamos hablando de la herencia humana, ¿verdad? Pero también vamos a tocar algunos puntos de la herencia de las demás especies. En este caso quiero tocar únicamente lo que es la herencia humana. Todas las características que nosotros tenemos las heredamos de nuestros padres. Las características pueden heredarse de forma interna o de forma externa. De forma externa es cuando nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos un sondeo, un escaneo. Escaneamos, ¿verdad? A la persona y decimos se parece a la mamá, se parece al papá. Entonces, todo es heredado. Quiero decirles que desde la forma del cabello, el color del cabello, la forma del cabello, los ojos, cejas, nariz, pestañas, todo lo que ustedes tienen es heredado. ¿Y cómo se hereda esa herencia genética? Vale la redundancia, se hereda por medio de los genes. Cada gen es encargado de transmitir un carácter fisiológico que nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestros ojos, el color de los ojos lo determina un gen. La forma de nuestros ojos la determina un gen. La forma de nuestros labios la determina un gen. La forma de las orejas la determina un gen. O sea, nosotros estamos básicamente llenos de genes en toda nuestra estructura, en toda nuestra fisionomía. No hay, ¿verdad?, de otra forma, pues, que se pueda heredar esa herencia genética. También existe, por ejemplo, caracteres que nunca salen en los hijos. ¿Por qué? Porque se puede decir que existen los caracteres directos y los caracteres recesivos. Los directos es cuando, por ejemplo, dicen, el color de los ojos son igual a los de tu mamá, o el color de los ojos son igual que los de tu papá, la forma de tu nariz es igual a la de tu papá. Esos son directos, pero hay veces también donde los caracteres salen hasta en la tercera o cuarta generación, segunda, tercera o cuarta generación.
A eso le llamamos nosotros caracteres recesivos, que también van de mano con lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos como herencia genética. ¿Qué es lo que se transmite? Lo que se transmite de los padres a hijos. Pues sencillamente vamos a transmitir la parte fisiológica, la parte morfológica y la parte bioquímica. Esas son las tres partes que se heredan, para que ustedes le pongan atención: la fisiológica, morfológica y la bioquímica. En las fisiológicas aparecen, son todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Todas las necesidades que nosotros tenemos, como por ejemplo de alimentarnos, nos da sed, es una necesidad, son físicas, ¿verdad? Vamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad? Todo eso es heredado, pues. Y las morfológicas son las que, la apariencia interna y externa que nosotros tenemos. Fíjense bien, en el caso de las fisiológicas, es la apariencia externa e interna que nosotros tenemos. Aquí tenemos que mencionar nosotros ya lo que es el genotipo y el fenotipo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y están también, se hereda lo bioquímico. En lo bioquímico todos sabemos que ya va lo que es la estructura, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, o sea, el metabolismo de nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro metabolismo, eso ha sido heredado desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y no cambia, no va a salir un niño que no coma, que no se alimente, no. Todas las personas tenemos esas necesidades. Y vuelvo a repetir que van a haber tres tipos de herencias que son transmitidas: la fisiológica, la morfológica y la bioquímica, ¿verdad? Que cada uno pues se va diferenciando de acuerdo a las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos que llevarlas a cabo en el transcurso de nuestra vida. Y luego pues esas características también las vamos a heredar de nosotros a nuestros hijos. Todo va a ser heredado. Las características van a ser heredadas de nosotros a nuestros hijos. E inmediatamente nuestros hijos van a heredar esas características a nuestros nietos. Con la salvedad que recuerden ustedes que los nietos ya va a llevar características de todas las personas que han compuesto ese árbol genealógico, el cual nosotros le llamamos, que va ordenando de acuerdo a las características genéticas, a los caracteres biológicos que nosotros vamos transmitiendo durante todo nuestro tiempo, ¿verdad? Durante toda nuestra vida. Vamos a ver también ahí qué sucede cuando lamentablemente los caracteres, ¿verdad? No compactan, no son compactos, no son de acuerdo porque hasta eso tiene que ver, fíjense ustedes, y ustedes lo han escuchado. Cuando los genes no son compatibles, ¿verdad? Cuando los genes no son compatibles, pueden aparecer muchos problemas. Por ejemplo, un problema que las parejas no tengan hijos. O, por ejemplo, otro problema, que el feto produzca un aborto, se le produzca un aborto a temprana edad, ¿verdad? A temprana edad en el vientre de la madre. Entonces, todos los genes también son responsables de eso. O cuando ocurre alguna enfermedad, por ejemplo, cuando alguna de las parejas tiene alguna enfermedad, ya sea biológica o sea una enfermedad contagiosa, pues quiere decir que todos esos genes que vamos a transmitir a nuestros hijos pueden causar problemas, como por ejemplo, imagínense ustedes la sífilis, ¿verdad? La sífilis, cuando la sífilis entra al cuerpo humano, es una enfermedad que ya no sale, queda para siempre, ¿verdad? Entonces, todas esas enfermedades, las más peligrosas son las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que van unas que pueden curarse, que pueden desaparecer un tiempo y después aparecen, y otras que definitivamente no aparecen. Esto también daña lo que es la genética, ¿verdad? La transmisión de caracteres de padres a hijos también daña eso. Por eso es que, como les decía, es que debemos de tener mucho cuidado y estar muy listos en todo esto prácticamente, porque no es, ¿verdad? No es que únicamente por naturaleza, no. También es el cuidado personal, es el cuidado interno de las parejas que va a llevar a que esto se dé.
¿Quiénes son los responsables de que la especie humana siga creciendo? Nosotros como seres humanos, porque nosotros somos los que transmitimos esa herencia biológica de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, ¿verdad? No puede ser reversible de hijos a padres, ¿verdad? De ninguna manera. Tenemos también ahí, compañeros, ¿verdad? Que en la herencia biológica hay dos factores fundamentales, el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es el que me permite a mí ver los caracteres, o sea, los rasgos hereditarios externos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, el muchacho es de ojos verdes porque lo puedo ver. Ella es de ojos azules porque lo puedo ver, ¿verdad? Ella tiene las cejas de esta manera, ella tiene las pestañas de esta manera. Entonces, todo eso se le llama fenotipo, lo que yo puedo ver. Lo que no puedo ver se llama genotipo, que valga la redundancia, viene de la palabra gen. Esos genes, por ejemplo, fíjense, un gen se unió, ¿verdad? Supongamos que se une una pareja, se casa una pareja de ojos verdes con que sea la mujer ojos verdes dominante y que sea el padre de ojos negros, pues quiere decir que los hijos van a salir de ojos verdes. Casualidad será que nos salga alguno de ojos negros porque ella es dominante. Entonces, esos genes que transmitió lo podemos ver por medio del fenotipo. Cuando ustedes les pregunten qué es el fenotipo, son todas las características externas que nosotros podemos ver. ¿Qué es genotipo? Son las características internas que no podemos verlas, pero que se reflejan por medio del fenotipo. Ahí, pues, ¿verdad? Cuando hablamos de genes ya tenemos que hablar también del famoso ADN, ¿verdad? Recuérdense que toda la herencia biológica se transmite por medio de ADN, genes y cromosomas. Son tres partes fundamentales: ADN, genes y cromosomas. En el gen va cada una de las características. En los cromosomas van los genes. Y todos estos cromosomas y genes se unen en el ADN, que es prácticamente la herencia biológica que es transmitida. ¿Verdad? Todo desde hace años, hace miles de años, pues la gente ha estado confundida con lo que es la herencia biológica, ¿verdad? ¿Por qué se da la herencia biológica? Anteriormente hasta se creía que los animales tenían las mismas células del hombre, que los animales tenían los mismos cromosomas que el ser humano, hasta llegar, ¿verdad?, a un estudio que eso no es así. Recuérdense que nosotros tenemos 46 cromosomas en cada una de las células, tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 22 pares de cromosomas, más los cromosomas sexuales, que en el hombre, ustedes saben que en el hombre son XY, X más Y en la mujer son X más X. Por lo que si ustedes se dan cuenta, ¿quién es de quien determina determina el sexo en una persona? Pues única y exclusivamente es el hombre, ¿verdad? Es el que determina el género, o sea, el sexo en una persona. La mujer está con sus cromosomas sexuales, solo está en la capacidad de que sigan siendo hembras, XX, mientras que el hombre tiene un cromosoma Y, que es el que hace la diferencia, es el que hace la diferencia, es un cromosoma más pequeño que el cromosoma X. Y cuando se unen esos cromosomas, ¿verdad? Cuando el hombre es capaz de dirigir el cromosoma Y, pues seguramente que va a ser un varón, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como varón. Entonces, les cuento esto, ¿verdad? Les digo esto. El hombre tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. 22 pares de cromosomas más los cromosomas sexuales, que en la mujer son XX y en el hombre son XY. Espera un ratito, ustedes solo voy a tomar la asistencia porque ya me la están pidiendo.
Bueno, gracias. ¿Verdad? Solo les voy a decir para que si alguien se me quedó ahí. Tengo a Cristel, a Brenda Elizabeth, a Jocelyn Anaí, Marlin Joana, Marvin Felipe, Vanessa Arelí, Dorian Margarita, William Estuardo, Dairin Vanessa y Carolina Sandoval. No sé si hay alguien más porque ya me están pidiendo la asistencia, ¿verdad? Sí, Lick, falto yo. Yo estoy conectada en el mismo celular que Williams. Mi nombre es Daniela García. García Pérez, Lady Daniela. Y Daniela, bueno. Bien. Gracias. Entonces ya estamos ahí. Entonces, les decía, ¿verdad? ¿Cómo es la transmisión de los caracteres? ¿Cómo se van transmitiendo los caracteres de padres a hijos? Este pues ha sido un problema que toda la vida ha tenido repercusiones. ¿Por qué se da? ¿Verdad? Hasta que hace algunos años, pues, un famoso monje austriaco dedicado al estudio de científico llamado Gregorio Johann Mendel, hizo ciertos estudios, ¿verdad? Y pudo comprobar que todas las características eran transmitidas de padres a hijos y se iban dando de acuerdo a las necesidades, al ambiente. Fíjense que hasta el ambiente tiene que ver en la transmisión de los caracteres que se dan, pues, ¿verdad? De los padres a los hijos. Entonces, él hizo cierto estudio que no voy a ahondar mucho, ¿verdad? No voy a ahondar mucho porque esa es la tarea que ustedes me van a investigar, ¿verdad? Para subirlo a la plataforma. Gregorio Mendel, pues, se basó, el día de hoy es llamado como padre de la genética, por esos valiosos estudios y aportes que hizo al estudio, ¿verdad?, de la herencia biológica. Él, vuelvo a repetir, cuando prácticamente fue creado, porque todos sabemos que esto fue creado por Dios, pues sabemos que en ese momento del género, el sexo que nosotros conocemos, el sexo, Dios crió al hombre y crió a la mujer, ¿verdad? Al hombre lo equipó prácticamente, digamos así, con el aparato reproductor masculino, donde iba a procrear, ustedes iba a procrear lo que son los espermatozoides. Y la mujer la fundamentó, la crió y la hizo con su aparato reproductor femenino, donde iba a producir óvulos, ¿verdad? Donde iba a producir los óvulos, y esos óvulos iban a estar durante cierto tiempo, una única vez, ¿verdad? Durante cierto tiempo en la mujer, supongamos cuando llega a la etapa de que se puede reproducir, la mujer está como 5 días, 4 o 6 días, sin mucho, ¿verdad? Los óvulos girando dentro de los ovarios de la mujer, los cuales pueden ser alcanzados por los espermatozoides del hombre, como les digo, que también Dios lo dejó bien equipado, los espermatozoides del hombre, ¿verdad?, que pueden ser alcanzados si la mujer, pues, en un momento determinado está ovulando, ¿verdad? Dice que un hombre, pues, cuando hace la eyaculación, es capaz en cada vez, imagínense, de deshacerse de casi 25,000 espermatozoides, y solo un espermatozoide prácticamente va a llegar en algunos casos se ha dado, ¿verdad?, que llegan hasta 4 o 6, pero son un caso dentro de 100,000, dentro de 1,000,000, podemos decir mejor, ¿verdad? Y de ahí, pues, lo más común es que solo un espermatozoide alcance el óvulo de la mujer, ¿verdad? Una de las preguntas más curiosas que me hicieron, y ahora quiero compartirlas con usted, es por qué, dice, por qué los óvulos se producen dentro del cuerpo de la mujer y por qué los espermatozoides se producen fuera del cuerpo del hombre. Sencillo. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la mujer necesita esa temperatura normal para que los óvulos sean reproducidos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta ustedes, todos no hablemos solo del hombre, todos los machos producen sus espermatozoides en los testículos, y los testículos en todos los machos están fuera del cuerpo del hombre, porque no podrían sobrevivir, no podrían vivir a esa temperatura que nuestro cuerpo tiene dentro de, ¿verdad? Dentro de. Por eso se necesita, fíjense ustedes, que cuando el espermatozoide sale expulsado y encuentra el óvulo,
que el óvulo sea capaz de arroparlo, que el óvulo le dé esa temperatura que el espermatozoide tiene para que no muera, ¿verdad? O de lo contrario muere. Si está sujeto a temperaturas mucho más altas, el espermatozoide no va a poder vivir, ¿verdad? Y si el espermatozoide se queda en el aire mucho tiempo fuera de alcanzar, también se muere, ¿verdad? Son grandes diferencias, como les digo, y esas diferencias prácticamente solo las pudo hacer Dios y nadie más. ¿Cómo es capaz, fíjense, cómo es capaz que los espermatozoides no se pueden reproducir dentro del cuerpo interno, pues, de una forma interna en el hombre, por la temperatura, ¿verdad? La temperatura es muy elevada, pero los óvulos sí se producen dentro del cuerpo internamente. Los patojos también fue porque no nos deja así como Internamente dentro del cuerpo de la mujer. Pero ¿cómo es capaz el óvulo, después de arropar el espermatozoide, lo pueda crear dentro del óvulo? Imagínense, esas son grandes cosas que a la ciencia, a la genética, no crean ustedes. Oye, es sencillo, ¿verdad? Una señorita pues quedó embarazada, sabe pues que va a haber una nueva vida, pero ese ha sido un problema, un recorrido que se ha preguntado, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da eso? ¿Por qué? Hay una explicación así científica, ¿por qué los espermatozoides se producen de una forma externa en el cuerpo del hombre? ¿Y por qué los óvulos se producen de una forma interna dentro del cuerpo de la mujer? Todo eso, como les digo, fueron grandes acontecimientos, ¿verdad? Que los científicos poco a poco fueron dándole alguna explicación científica, ¿verdad? Hoy pues conocemos que la base fundamental es la temperatura para cada uno, para los espermatozoides y para los óvulos, ¿verdad? Por eso les digo que Dios específicamente dejó bien claro, ¿verdad? Los dos géneros, el masculino y el femenino, mujeres y hombres, ¿verdad? Y prácticamente porque se iba a dar lo que nosotros conocemos como reproducción. Después de ahí, pues ya todos sabemos, conocemos los aparatos reproductores de cada uno, ¿verdad? Y viene la otra parte, pues la parte que nosotros también nos ha preocupado tanto y que también preocupó mucho a los científicos. Hoy, gracias a Dios, encontramos escritos, encontramos postulados, encontramos historia, encontramos tutoriales sobre los famosos cromosomas, ¿verdad? Cómo trabajan los cromosomas dentro de la herencia biológica, qué es lo que se transmite dentro de la herencia biológica, cómo son esos pares de cromosomas. Los cromosomas, recuerden que ya les dije, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas que comienza con el número 1, que más o menos están así los cromosomas y lo pueden ver, hasta llegar al par 22, ¿verdad? Y luego aparece el par 23, que nosotros, en este caso es el hombre, y en este caso es la mujer, ¿no? Partiendo desde el primero hasta llegar a eso, ¿no? Estos son los famosos cromosomas, que ya nosotros hablamos que por la distorsión, la distorsión que se da en un cromosoma, yo ya les expliqué, podemos tener grandes problemas. Imagínense que en el caso del síndrome de Down, ¿verdad? Yo sigo insistiendo en el síndrome de Down, se da porque en el par 21, que sería un cromosoma se duplica, ¿ya? Y este cromosoma que se duplica es el que cambia toda la vida, es el que cambia toda la fisionomía, toda la historia de una persona que tenga síndrome de Down, ¿verdad? Es un cromosoma, imagínense. Por eso les digo que está tan perfecto los 23 pares de cromosomas, los 46 cromosomas que tienen ustedes, los 46 cromosomas que tengo yo, y que una variación, mutación se le llama, a una mutación que es súbita y espontánea, lo que quiere decir que se da en el momento de la fecundación, es exactamente en la unión del espermatozoide con el óvulo, o puede ser también de acuerdo al ambiente que tengamos, que prácticamente cambió súbita y espontánea, lo que quiere decir que haga lo que se haga, la ciencia no ha podido cambiar ya cuando dentro del vientre de la mujer ahí existe esa parte de mutación. Está el otro, ¿verdad? Que se da, yo ya se los conté, en el par 11, el famoso albinismo, ¿verdad? Que en el par 11
En el par 11, solo para los albinos solo hay un cromosoma, falta el cromosoma que da el pigmento, o sea, el pigmento que me dice a mí, este es morenito, el pigmento que les da a algunos ustedes blanquito, ese es el que le hace falta a los albinos. Miren, en el número 11, par número 11 de los cromosomas. Y esto dice que el albinismo sí ya está comprobado, que puede ser por herencia del padre, la madre, o puede ser también mutado, puede ser una mutación por el ambiente que les decía, en donde estemos nosotros, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos dice que el albinismo sí se da por herencia, viene de una herencia biológica, ya sea de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, pero también puede darse mutado, lo que quiere decir que puede darse de una forma espontánea de acuerdo al ambiente que se viva, y eso quiere decir que ese niño cuando sea adulto, si engendra, puede engendrar hijos albinos también. En el caso del síndrome de Down, todos sabemos que ellos no pueden procrearse, ¿verdad? Ellos no pueden procrear, es una diferencia. Y así podríamos hablar de tantas mutaciones que se dan por el uso de los cromosomas, algunos porque tienen de más o unos porque tienen de menos. Yo les estoy hablando, ahorita les hablé primero de la trisomía, que es el síndrome de Down, que se le llama trisomía, o cuando también falta un cromosoma, que son los famosos albinos, o que nosotros conocemos como hijos del sol. Durante tiempos antiguos, pues se ha hecho ese estudio. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se daba? Hasta llegar a la conclusión, como les digo, llegar a la conclusión que era la distorsión cromosómica la que podía cambiar. Por eso es que muchas veces se le tiene miedo a la radiación, se le tiene miedo a un montón de cosas, porque puede darse una distorsión cromosómica en la herencia biológica. O sea, cuando nosotros transmitimos esa herencia que va a ir siempre de padre a hijo, ¿verdad? El número de cromosomas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que puedan ayudarme ustedes. Compañeros. Hasta el momento no, Lick. Parte. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. En el caso, algo que ha sido muy polémico en la humanidad es quién define el sexo para la procreación de un hijo. Sí. Generalmente se dan tantas historias, los casos de que el hombre hasta se separa de su esposa si no le da el varón, porque quiere mantener el apellido. Y según tengo entendido yo, quien define el sexo es el hombre. ¿Está confirmado eso? Dice Carlos que esto lo acabo de estar explicando, ¿verdad? Que quien determina el sexo, ¿verdad? Lo tiene el hombre por este cromosoma Y, que es la diferencia que nosotros tenemos. Y la mujer, que ella pues prácticamente solo sigue teniendo XX. Pero fíjese que hace aproximadamente unos 2 meses yo leí ahí, fíjese, donde prácticamente dice que no tiene nada que ver el hombre, ¿verdad? Ni nada que ver la mujer. Por eso les hablaba yo del problema del otro, el ambiente. Dice que muchas veces tiene que ver el ambiente. Y yo se lo aseguro, yo se lo puedo garantizar a usted y podría meter en manos al fuego que lo he leído, me lo han enseñado, que prácticamente es el hombre quien determina el sexo por medio de ese cromosoma Y. Porque es lo único que, si usted se da cuenta, Carlos, ¿verdad? Y todos se dan cuenta, es la única diferencia que tenemos entre el hombre y la mujer, es la única diferencia. Y de ahí tenemos los 22 pares de cromosomas más el par sexual, con la diferencia que la mujer tiene XX y el hombre tiene XY. Pero ya le digo, hace un par de meses, dice que yo leí eso, donde dice que ni el hombre ni la mujer, que a veces son factores externos. Y lo que dice Carlos, ha sido un mito. Dice que ha sido un mito. Por ejemplo, antes había un desconocimiento total. Ahora, por ejemplo, la ciencia nos ayuda, porque ustedes se dan cuenta, queda embarazada la señora, inmediatamente hace un examen, verá no sé las cuántas semanas, hace un examen y ya le dice si va a ser hembra o va a ser varón. Y es cierto, lo que dice Carlos, que muchas veces hasta habían separaciones porque el hombre culpaba a la mujer que solo hembras tenía, o la mujer culpaba al hombre que solo hembras o varones tenía.
cuenta la historia, ¿verdad? Que antes, cuando todavía, son mitos, puede ser, antes, cuando todavía la ciencia no estaba tan avanzada, no había estudios, cuando la señora quedaba embarazada y quería que fuera mujer, ¿verdad? Metía debajo de su cama lo que era piedra de moler, que bueno, ya ahora ya no se utiliza, ¿verdad? Metía la piedra de moler, ¿verdad? Y todas las cosas que utilizaban la mujer. Pero si el hombre quería que fuera varón, metía un asadón, un machete, una piocha debajo de la cama del hombre para que la persona que fuera a nacer fuera a ser varón. Ha sido un mito de la antigüedad, ¿verdad? Pero para mí, yo en base a mi experiencia, en base a lo que he leído, pues les puedo decir que prácticamente es el hombre quien determina, porque está comprobado que solo existe ese cromosoma Y en el hombre y no en la mujer, ¿verdad? Entonces, quien determina el sexo, para mí es el hombre. Pero, aquí vamos al pero. Cuando van a unir, fíjense ustedes, cuando alguien tiene una yegua, supongamos, y la va a meter con un caballo que ellos llaman garañón, fíjense que ellos buscan la luna. Si quieren que la cría sea hembra, lo van a hacer en luna tierna. Y si quieren que sea macho, lo van a hacer en luna sazona. ¿Qué tan cierto sea? Pues la verdad es que ahí sí sigue siendo un mito, ¿verdad? Un mito, porque no salen ni solo hembras ni solo machos, ¿verdad? Pero ellos sí tienen esa idea que quien determina, ¿verdad?, en los animales es prácticamente la luna. Y de ahí que hay animales que ustedes saben que viene la otra parte, de los cromosomas, que nosotros conocemos como híbridos, ¿verdad? Los animales, cuando cruzan dos especies con características iguales, que son especies diferentes, pero características iguales, para obtener híbridos. Por ejemplo, para obtener una mula. Todos sabemos que una mula, saliéndonos un poquito del tema, una mula no se puede reproducir. Utilizan un caballo y un asna, la asna, ¿verdad? Y para el burro utilizan el asno y una yegua. A eso se le llama híbridos, porque ellos no pueden reproducirse, ¿verdad? Es la unión de cromosomas. Miren cómo ha sido todo esto, pues, cómo se ha llevado durante todo este tiempo. Y esto, pues, cada vez que nosotros hablemos de términos de la genética, siempre, ¿verdad?, nos va a causar dudas. Por ejemplo, una de las dudas que más se tenía antes era que si todas las especies tenían el mismo número de cromosomas. Y hoy sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que el ser humano, nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Pero si vamos, por ejemplo, al maíz, el maíz, por ejemplo, tiene 10 pares de cromosomas, o sea, tiene 20 cromosomas. Las gallinas, por ejemplo, tienen 39 pares de cromosomas. Imagínense, 39 pares de cromosomas. El gorila tiene 48 cromosomas, o sea, tiene 24 pares. El gato tiene 19 pares de cromosomas. El perro tiene 36 pares de cromosomas. Y así pueden averiguar ustedes cuál es el número de cromosomas que tienen todos los animales. Pero, ¿qué pasaría si todos los seres vivos tuvieran el mismo número de cromosomas? No habría diversidad. No había, muy bien, William, no habría diversidad, ¿verdad? La diversidad de los seres vivos la da el número de cromosomas, ¿verdad? Cómo cambia totalmente el número de cromosomas y cómo fue que se fueron a unir esos cromosomas para esas especies y siempre dando prácticamente la parte de la reproducción, ¿verdad? Alguien decía, es que miren nosotros, por ejemplo, aquella historia de la famosa de la evolución, que nosotros veníamos del mono. Eso es falso, porque imagínense, si así hubiera sido, hasta tenía que cambiar el número de cromosomas, y eso no hubiera sido posible, porque las especies evolucionan, pero no cambian su número de cromosomas, no cambian sus genes, no cambia su ADN,
Eso es que para que nosotros, ¿verdad?, vayamos saliendo ya de ciertas dudas que nos ha dejado, ¿no? ¿Verdad? Las especies han evolucionado, pero su número de cromosomas sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo. Y cuando el número de cromosomas se altere, que puede darse por algún problema, ¿verdad?, algún problema externo, porque ya vimos que se da también por problemas internos. Cuando se dé por un problema externo, pues prácticamente se va a producir lo que nosotros conocemos como una mutación, con una famosa mutación, que yo ya les puse 2 casos, ¿verdad?, que están basados dentro de la mutación. O sea, que las especies ya no se puedan reproducir, o sea, que se van a reproducir en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros, como les digo, durante cierto tiempo, durante cierto trayecto de la vida, nos ha ido enseñando que la especie, la herencia biológica, la genética, el sexo, los genes y los cromosomas, básicamente pertenecen a la diversidad de los seres vivos, ¿verdad? Cada diversidad, cada especie tiene, así digamos, su genética, tiene su herencia, tiene sus genes, tiene sus cromosomas y tiene prácticamente basado en eso y cómo va a cambiar. Aunque, vuelvo a repetir, el hombre se las ha ingeniado, ¿verdad? Y uniendo animales que no son de la misma especie, pero tienen características semejantes, ha obtenido híbridos. Los híbridos son característicos porque en la mayoría, fíjense ustedes que no se pueden reproducir, pero ocurre algo, que los híbridos en la raza humana sí se pueden reproducir, ¿verdad? Quiero contarles eso. Por ejemplo, cuando ustedes miran, por ejemplo, en los Estados Unidos, a uno de estos que es raza morena, ¿verdad?, y ojos azules, él es un producto de un hibridismo. Él es un híbrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de dos razas con características iguales, pero que son diferentes. Prácticamente son diferentes. Y en muchos casos no se da. Y en muchos casos no puede darse, ¿verdad? Pero en el caso de los seres humanos, la mayoría de hibridismo se reproduce. Y en algunos casos de los animales no se reproduce, pues. Entonces yo por favor les sugiero, por favor, que este trabajo que me tienen que subir a la plataforma, yo de todas formas lo voy a poner hoy por la noche, porque ahorita ya tengo otros cursos. Hoy por la noche voy a subirlos ahí, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿qué es lo que quiero? Pues la biografía de don Gregorio Mendel, la biografía de Gregorio Mendel y que ustedes me investiguen las 3 leyes de Mendel. No quiero, por favor, ¿verdad?, una cantidad de contenido, no quiero lo esencial y que me escriban un ejemplo y ahí van a salir los ejemplos de los híbridos, ¿verdad? Para que ustedes me lo puedan subir, me lo puedan leer y la próxima semana pues vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces también les voy a subir el material para que ustedes lo sigan leyendo. Yo aquí a grandes rasgos pues les di una idea. Así que les deseo un feliz fin de semana. El tiempo ya se nos terminó. Les deseo un feliz fin de semana. Buen provecho para cada uno de ustedes y se me cuidan mucho. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Dios lo bendiga. Bendiciones a cada uno. Lick, tal vez solo una preguntita rapidito, perdone. ¿Sí? ¿En el trabajo necesita introducción o solo carátula? Solo carátula.